Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 26 de agosto, 2 del mes de Elul en el calendario hebreo. Llevamos 690 días de guerra y todavía hay 50 rehenes allí en el infierno de Hamás en la Franja de Gaza. Y este es un día en el que el pueblo de Israel se dedica a decir presente, mityatzvim, decimos presente, nos presentamos, nos ponemos de pie junto a las familias de los secuestrados para que todos ellos sean liberados y para que termine la guerra y todos los soldados israelíes vuelvan a casa sanos y salvos. Así comenzó el día con esta demostración, entre otras, en Tel Aviv, justo frente al consulado de Estados Unidos, y continúa con cortes de ruta, protestas frente a casas de ministros y todo tipo de manifestaciones en muchísimas ciudades del país. A las 8 de la noche será el acto central en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv y mañana, por supuesto, tendremos un informe completo de todo lo que aconteció en esta jornada. Mientras tanto, vamos a comenzar con dos noticias que no están en los diarios de hoy. La primera viene de Australia, donde el gobierno acaba de anunciar la expulsión del embajador de Irán, ya que ese país, dicen, está detrás de al menos 2 de los graves atentados antisemitas que se vivieron allí últimamente. Vamos a verlo. Hace instantes informamos al embajador iraní en Australia de su expulsión. Decía esta mañana el primer ministro Anthony Albanese, allí lo vemos en conferencia de prensa. Continuó: hemos suspendido las operaciones en nuestra embajada en Teherán y todos nuestros diplomáticos se encuentran ahora a salvo en un tercer país. También puedo anunciar que el gobierno legislará para incluir a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista, decía el primer ministro de Australia. Concretamente, acusó a Irán de estar detrás de 2 ataques antisemitas en 2024 y dijo que la agencia de inteligencia australiana tiene información creíble al respecto. El primero fue un incendio provocado en Louis Continental Kitchen en Sydney, un restaurante en Sydney, y el segundo fue también un incendio provocado contra la sinagoga Adass el 6 de diciembre, Adass Israel, el 6 de diciembre de 2024. A esto, Albanese agregó que su servicio de inteligencia evalúa que Irán probablemente dirigió también otros ataques antisemitas, pero no dio más detalles. Respecto a lo que sí se sabe sobre el involucramiento de Irán, dijo, abro comillas, estos fueron actos de agresión extraordinarios y peligrosos, orquestados por una nación extranjera en suelo australiano. Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad. Es totalmente inaceptable, y también señaló que su país ya comenzó a tomar medidas concretas. Solo esperemos, me permito agregar, que no considere resuelto el problema del antisemitismo en Australia con la parte que le toca a Irán, que de hecho sí le toca. Es responsable, evidentemente, pero el problema es mucho más amplio y solo esperemos que el gobierno australiano siga tomando las medidas pertinentes. Otra noticia del ámbito no diplomático, diría yo. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel anunció hoy que reducirá el nivel de las relaciones diplomáticas
con Brasil, ya que el gobierno del presidente Da Silva se negó a aprobar las credenciales del candidato de Jerusalén para ejercer como embajador en ese país. La Cancillería israelí explicó en un comunicado que Brasil se negó a aceptar el nombramiento de Gali Dagan como próximo embajador, aunque aclararon que no es algo personal, sino contra Israel, y que Israel, decían en la Cancillería, reiteró la solicitud y en vista del resultado negativo, las relaciones entre ambos países se están llevando ahora a un nivel diplomático más bajo. El ministerio también señaló que, abro comillas nuevamente, la línea crítica y hostil que Brasil ha mostrado hacia Israel desde la masacre del 7 de octubre de 2023 contra israelíes se intensificó con las declaraciones del presidente brasileño Da Silva el año pasado. No voy a repetir las declaraciones contra el primer ministro Netanyahu y contra Israel. No hace falta darle repercusión. Ahora sí, comenzamos nuestra recorrida por los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Vemos ahora sí la tapa del diario Ma'ariv, que encabeza su edición de hoy con el doble ataque israelí de ayer al hospital Nasser en Han Yunes, en la Franja de Gaza. El título es El ataque y la protesta y señala una serie de condenas en el mundo que siguen a esta hora, se suman cada vez más, por la muerte de periodistas y personal civil de rescate por dos obuses de las Fuerzas de Defensa de Israel en transmisión directa cuando el ejército atacó a terroristas en Han Yunes. A esta hora la investigación ya indica que fueron 4 obuses, pero en el diario todavía decían 2. El comandante en jefe de Tzal, Eyal Zamir, ordenó iniciar una investigación de inmediato. El primer ministro Netanyahu dijo que Israel lamenta este trágico incidente. La oficina del primer ministro publicó este comunicado en inglés, que vamos a ver ahora, únicamente en inglés. Israel lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido hoy en el hospital Nasser de Gaza. Israel valora la labor de los periodistas, el personal médico y todos los civiles. Las autoridades militares están llevando a cabo una investigación exhaustiva. Nuestra guerra es contra los terroristas de Hamás. Nuestros justos objetivos son derrotar a Hamás y traer nuestros rehenes a casa. Aquí en Israel hubo quien criticó al primer ministro Netanyahu por haberse disculpado, por haber publicado este comunicado, este mensaje en tono de disculpa. Y dijeron, Israel no tiene por qué disculparse. Y como solemos decir, la polémica está servida, que cada uno forme su propia opinión. Y el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, general de brigada Efi Defrin, también difundió un comunicado, una declaración en video en inglés, en la que dijo que las Fuerzas de Defensa de Israel no atacan intencionalmente a civiles en la Franja de Gaza, pero que las tropas están combatiendo en condiciones imposibles, en sus palabras. Y en este punto vale la pena recordar que varios de los rehenes liberados que regresaron a Israel contaron que uno de los lugares donde los mantuvieron cautivos fue precisamente el hospital Nasser en Han Yunes, e incluso algunos relataron que fueron llevados hasta allí disfrazados y escondidos en ambulancias. Veamos entonces el mensaje del portavoz de Tzal, Efi Defrin. I would like to be clear from the start. The IDF does not intentionally target civilians. Quiero ser claro desde el principio. Las fuerzas de defensa de Israel no atacan, no apuntan intencionalmente a civiles. Las fuerzas de defensa de Israel hacen todo lo posible para mitigar los daños a los civiles, garantizando al mismo tiempo la seguridad de nuestras tropas. Operamos en una realidad extremadamente compleja. Los terroristas de Hamás utilizan en forma deliberada infraestructura civil
incluyendo hospitales como escudos. Incluso han operado desde el propio Hospital Nasser. Dicho esto, como militares profesionales comprometidos con el derecho internacional, estamos obligados a investigar nuestras operaciones de forma exhaustiva y profesional. El jefe de Estado Mayor, decía Defrin, ha ordenado que se realice una investigación de inmediato para comprender las circunstancias de lo sucedido y cómo ocurrió. Entonces, ¿qué se sabe justamente sobre esto? ¿Qué ocurrió y cómo? Los primeros informes indicaban que hubo al menos 2 ataques consecutivos realizados desde tanques, el segundo mientras las fuerzas de defensa civil trabajaban en el lugar para rescatar a las víctimas de la primera explosión. Esto me refiero a los informes que siguieron a los primeros, la confusión de si fue un ataque aéreo o no. Ahora ya se sabe que fueron 2 ataques consecutivos y que el segundo, como dije, se produjo en el momento en que comenzaron las tareas de rescate. En total fueron disparados 4 obuses. El ejército dice que se detectó una amenaza que provenía del interior del área del hospital y que era un preparativo para cometer un ataque contra tropas israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel siempre definen un hospital como un lugar sensible, dicho esto entre comillas, que está prohibido que sea atacado salvo con la autorización excepcional de un oficial de alto rango y después de una serie de acciones preliminares. Galei Tzahal, la radio del ejército de Israel, dio a conocer esta mañana algunos detalles nuevos de la investigación que lleva a cabo el ejército. Primero, los disparos se llevaron a cabo con autorización del comandante de división. Se investiga si hubo aprobación también de niveles más altos. Todavía no se sabe públicamente, seguramente el ejército ya lo sabe. Incluso si hubo aprobación del propio comandante en jefe de Tzahal, como sucede en este tipo de lugares sensibles como un hospital, como decíamos recién. Fue un ataque planificado, no improvisado. Los disparos se llevaron a cabo después de cumplir ese procedimiento previo establecido por las normas. No fue el soldado en el tanque el que decidió de pronto disparar. Otro punto que se dio a conocer esta mañana: entre los muertos en el hospital Nasser ayer hay varios terroristas de Hamas que Israel ha identificado con todos sus datos personales y que se sabe en forma fehaciente que pertenecían a Hamas y actuaban bajo la cobertura de un hospital lleno de civiles. El ejército, como dije, sigue investigando. Quien también se refirió a lo sucedido en Khan Yunis fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien un periodista tomó por sorpresa preguntándole sobre el ataque al hospital, y la escena fue así como vamos a verla ahora. If we could get your reaction, sir. The Israelis bombed a hospital in Gaza that killed 20 people, including 5 journalists. When did this happen? This happened overnight, today. I didn't know that. Any reaction to this? Are you Well, going I'm to not talk to happy the Prime about it. Minister? I don't want to see it. At the same time, we have to end that all. Bien, entonces el periodista le preguntó si pudiéramos saber su reacción, señor. Los israelíes bombardearon un hospital en Gaza y mataron a 20 personas, incluidos 5 periodistas. Y es difícil no observar el gesto de Donald Trump tratando de entender de qué le están hablando, y pregunta cuándo ocurrió esto. Durante la noche es la respuesta que recibe, y dice: no lo sabía. ¿Alguna reacción entonces? Bueno, no me alegra, dice Trump, no quiero verlo. Al mismo tiempo, tenemos que poner fin a toda esta pesadilla. Y en este punto, Trump reiteró algo que había dicho durante el fin de semana y que puso en estado de alerta más de lo habitual a las familias de los rehenes. Dijo que quedan menos de 20 rehenes con vida y ayer agregó que 2 han fallecido.
Sin embargo, familiares de secuestrados dijeron que Gal Hirsch, uno de los máximos responsables de este tema y de las negociaciones con Hamás en Israel, les dijo oficialmente que no hay otra información y que ninguno de los secuestrados ha cambiado de estatus. De todas maneras, los familiares están más que preocupados y angustiados por la posibilidad de que Trump tenga alguna base para decir lo que está diciendo sobre los rehenes. Esto lo confirmó anoche en una entrevista en Canal 12 de la televisión israelí Vicky Cohen. Allí la vemos también en los diarios de hoy, madre del soldado israelí Nimrod Cohen, que fue secuestrado el 7 de octubre del tanque en el que combatió contra los terroristas. Su familia difundió ayer un video de 30 segundos de duración en el que se ve el momento del secuestro, cómo los terroristas lo sacan del tanque en llamas y cómo lo conducen hacia la Franja de Gaza. El video fue filmado por los terroristas de Hamás y hallado por soldados israelíes en la Franja de Gaza. No podemos mostrarlo aquí, pero está en todas las redes sociales. Quien quiera encontrarlo puede escribir Nimrod Cohen y va a poder ver el video. Nimrod, decía, fue secuestrado junto con sus compañeros en el tanque Oz Daniel y Omer Neutra, que fueron asesinados ese mismo día, el 7 de octubre. Algunos de los rehenes liberados que estuvieron con Nimrod Cohen en cautiverio le contaron a su familia que se encuentra en un estado de deterioro muy grave, tanto físico como psicológico, que lo mantienen encerrado en una jaula para animales y que lo someten a interrogatorios bajo tortura. Su madre, Vicky, dijo ayer en varias entrevistas, también en el diario que veíamos recién, desde hace 689 días, o sea, ayer, no respiro. Y una frase que me impactó muchísimo: traten de ponerse en mi lugar. Y justamente el diario Israel Hayom abre su edición de hoy con una imagen del lugar del ataque de ayer en Han Yunes y el titular dice: Trump, un buen final en Gaza en 2 o 3 semanas. No se sabe si esta estimación de Trump incluye el plan de Israel para conquistar la ciudad de Gaza y los campamentos del centro de la franja o no. De todas maneras, es una expresión que el presidente estadounidense usa muchísimo, muy a menudo. Tal o cual cosa estará resuelto en 2 semanas. Lo que sí se sabe es que hoy se reúne el Gabinete de Seguridad por primera vez desde que Hamás respondió supuestamente que sí a la última propuesta de acuerdo de liberación de al menos 18 rehenes con vida y 60 días de cese de fuego, entre otras condiciones. Pero, según informó anoche Canal 12 de la televisión israelí, el primer ministro Netanyahu no traerá este tema de la respuesta que tiene pendiente Israel a la reunión de hoy del gabinete. En el entorno de Netanyahu dijeron que el gabinete ya resolvió que no va a cambiar su última decisión y que solo aceptará un acuerdo integral de liberación de todos los rehenes y finalizar la guerra bajo las condiciones de Israel. También citaron fuentes israelíes de alto rango, según las cuales, vuelvo a abrir comillas, la respuesta supuestamente positiva de Hamás es un engaño. De pronto se muestran dispuestos a liberar 10 rehenes, únicamente porque estiman que el cese de fuego llevará al final de la guerra, con Hamás al frente del gobierno de la Franja de Gaza. Corrijo mi error de hace un minuto: 10 rehenes con vida, 18, yo dije 18 porque se habla de 18 fallecidos. Decía entonces esta misma fuente: la coordinación entre Israel y Estados Unidos en este tema es hermética, no habrá acuerdo parcial. Los ministros de extrema derecha del gobierno quieren que esta decisión se someta a votación hoy en esta reunión de gabinete para que se convierta en algo oficial y cerrado y no se pueda cambiar, pero según estos informes, no solo el de Canal 12,
el primer ministro no va a aceptar esto porque, si bien es cierto que ahora quiere un acuerdo total, también lo es que al mismo tiempo quiere mantener abiertas todas las opciones. Cambiamos de tema, nos vamos al Líbano. Buscamos la imagen, aquí está. La oficina del primer ministro difundió en la tarde de ayer un comunicado según el cual Israel implementará una reducción gradual de su presencia militar en el Líbano como medida recíproca si el gobierno libanés toma las medidas necesarias para el desarme de Hezbollah. O sea, si ustedes desarman a Hezbollah, nosotros nos retiramos porque estamos allí únicamente para impedir que Hezbollah vuelva a armarse. El comunicado de la oficina del primer ministro continuaba así: Israel está dispuesto a apoyar al Líbano en sus esfuerzos por desarmar a Hezbollah y a trabajar juntos por un futuro más seguro y estable para ambas naciones. En el comunicado también hubo elogios para el presidente libanés Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam por su trascendental decisión, dice textualmente, de trabajar para el desarme de Hezbollah de aquí a fin de año, una oportunidad crucial para que el Líbano recupere su soberanía libre de la influencia de actores no estatales, o sea, de Hezbollah y por ende de Irán. Esta declaración se produjo en momentos en que el enviado de Estados Unidos al Líbano y a Siria, el embajador Tom Barrack, estuvo en Jerusalén y en Beirut, se reunió con ambos gobiernos y fue el encargado de presionar a Israel para que cumpla su parte, para que haga su parte del trabajo, ya que el gobierno del Líbano ya comenzó el proceso de desarme de las milicias. Por el momento empezó oficialmente este proceso de desarme en los campos de refugiados palestinos en el país. Integrantes palestinos del movimiento Fatah entregaron algunas de sus armas al ejército libanés en el campo de refugiados Burj al-Barajne en Beirut. Las autoridades libanesas dicen que esto es solo el comienzo y que van a seguir en los demás campos de refugiados palestinos, pero las otras facciones palestinas dicen que no tienen intención de entregar nada. También desde Hezbollah reaccionaron una vez más mediante un mensaje del secretario general de la organización, Naim Qassem. Dentro de Hezbollah, antes de pasar al mensaje, un detalle. Dentro de Hezbollah hay quienes dicen que este hombre, Naim Qassem, es precisamente parte del problema, que en tiempos del anterior secretario general, Hassan Nasrallah, nadie se hubiera atrevido siquiera a hablar de desarme de Hezbollah, y todos recuerdan que Nasrallah solía decir que a quien lo intentara, él le cortaría las manos. Vuelvo entonces al discurso de Naim Qassem, que volvió a acusar al gobierno libanés de haber tomado una decisión que constituye un pecado. Desarmar a Hezbollah para él es un pecado y que cumple, obedece a los dictados de Israel y Estados Unidos, y además agregó: وهذا القرار الحكومي اتخذ تحت الإملاءات الأمريكية الإسرائيلية. هذه الحكومة إذا استمر. No renunciaremos a las armas que constituyen nuestro honor y nos protegen del enemigo. Y otra vez agitó el peor fantasma de los libaneses cuando dijo: quien intente quitarnos las armas conocerá nuestra fuerza. O sea, habrá un enfrentamiento interno en el Líbano, una nueva guerra civil. Naim Qassem dijo lo contrario que lo que decía el primer ministro Netanyahu en el mensaje que mencionábamos recién, que Israel se retirará gradualmente del Líbano, de los 5 puntos donde todavía hay tropas israelíes en el sur del Líbano, si Hezbollah se desarma, y Hezbollah dice lo contrario, que no se desarmará mientras Israel permanezca dentro de territorio libanés y otras condiciones de las que ya hemos informado. Lo cierto es que este discurso amenazante de Naim Qassem refleja que realmente hay preocupación en Hezbollah
porque algo está empezando a cambiar dentro del Líbano, más allá de la situación que cambió y para peor desde el punto de vista de Hezbollah, que se encuentra en una situación de extrema debilidad. Y se están dando cuenta de que la cosa va en serio. El gobierno libanés tiene toda la intención de desarmar a las milicias y cuenta con el apoyo de Estados Unidos, de otros países y ahora también pública y abiertamente de Israel. Además, en el terreno hay cooperación directa entre los ejércitos del Líbano y de Israel desde hace varios meses. Tzal, el ejército israelí, encuentra arsenales, informa y el ejército libanés sigue adelante con el trabajo de erradicarlos. El mensaje de apoyo de Israel al gobierno del Líbano es un escalón más en esta cooperación bilateral que hasta hace muy poco era completamente impensable. De todos modos, habrá que ver si cuando llegue el momento de la verdad, alguien en el Líbano realmente se va a atrever a desarmar a Hezbollah, a enfrentarse a Hezbollah, que a pesar de todo sigue siendo la milicia armada más fuerte en ese país. Bien, hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Les agradezco muchísimo a todos los que se siguen sumando a Israel a Diario y los invito a seguirnos, a suscribirse, a compartir, difundir este canal y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.